Y si solamente te rodeas de gente que piensa como tú, te estás perdiendo gran parte de la oportunidad que te da la vida, ¿no? Hay mucha gente que es muy buena vendiendo, pero que no tiene el background técnico y eso los limita mucho. Y hay mucha gente técnica que es muy buena técnicamente, pero no le gusta hablar en público, no le gusta tener exposición. Cuando lideras en equipos de diferentes países, ¿cómo logras mantener una cultura unificada en todo tu equipo? Tener alguna recompensa, ¿no? Yo he visto empresas que de pronto ponen metas muy agresivas de venta, pero si eso no se traduce en un beneficio para el equipo no lo va a dar todo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? De pronto el anticonsejo que me pudieron haber dicho muchas veces es no puede. ¿Recomendarías llevar un máster dentro o fuera de Perú? Renuncié a mi trabajo en ese momento. Pero ¿cómo vas a renunciar? Este es el mejor momento de tu carrera. Y justamente hablando de la vida, cuándo puedes ir tomando diferentes retos, ¿cómo crees que ha cambiado tu definición de éxito a lo largo de tu carrera? Y actualmente, ¿qué significa hoy? Listo, Rubén. Bienvenido a Exploradores Podcast. Un gusto que estés aquí y gracias por aceptar la invitación. De hecho, quería empezar un poco este espacio conociéndote un poco más allá del lado profesional. De hecho, sé que tienes mucho background por el lado comercial. Actualmente estás trabajando en la industria tech. Pero algo que me encantó bastante dentro de la preparación de la entrevista fue ver que fuiste profesor o eres profesor de una escuela que enseña justamente artes plásticas. Cuéntame cómo esta pasión conecta con todo el crecimiento profesional o con tu trabajo, con lo que haces en el día a día. Bueno, tanto como profesor no. O sea, lo practico hace años. Pero esto empieza porque cuando yo estaba terminando una maestría de un máster en supply chain, el mensaje que nos dieron al terminar el máster fue: ahora que ya hicieron un máster que ha sido exigente, traten de buscar algo que esté vinculado al arte para despejarse un poco, ¿no? Para bajar el estrés. Entonces comencé a buscar clases de dibujo, comencé a buscar diferentes cosas y de pronto encontré un taller de escultura figurativa y me llamó mucho la atención. Nunca había hecho escultura figurativa. Y comencé a practicar y fue increíble, ¿no? Había un profesor de Bellas Artes que enseñaba y poco a poco me fui metiendo en ese mundo y terminé apasionado completamente por eso, ¿no? Y practicándolo mucho. Y como dices tú, es algo que nunca pensé hacer, ¿no? Es algo que de pronto apareció ahí y lo intenté, ¿no? Creo que es importante a veces intentar cosas que de pronto uno no haría normalmente, ¿no? Porque así uno aprende de diferentes perspectivas, ¿no? Y sobre todo con la gente que interactúas, es gente que está vinculada más al tema de arte, ¿no? Yo vengo de ingeniería, vengo de los números, ¿no? Exacto. Y trabajar con gente que está más por el tema del arte, que te da otra visión del mundo, ¿no? Que enriquece la tuya. Y explorando justamente en conectar o conocer a personas que no son de tu mismo perfil, ¿cómo crees que puede contribuir en un equipo dentro de la industria digital, ¿no? ¿Cómo crees que puede marcar ese diferencial en tener perfiles que son muy variados versus quizás perfiles que son muy similares, ¿no? Es una excelente pregunta. Yo hace poco estaba hablando con un compañero que vive en Chile y justo estaba tomando una oportunidad en otra posición donde iba a tener gente a su cargo y estaba entrevistando personas. Y él me decía que había entrevistado gente y que había encontrado gente que tenía de pronto muy buenos perfiles, pero que no pensaba igual que él. Entonces él me decía: yo no sé si debo fijarme demasiado en que las personas tengan un perfil parecido al mío. Entonces yo le dije: mira, si la persona es buena, yo creo que la diversidad en el equipo siempre aporta, porque te hace ver cosas que normalmente no verías tú. Y si solamente te rodeas de gente que piensa como tú, te estás perdiendo gran parte de la oportunidad que te da la vida, ¿no? Pero la diversidad, más allá de si es la industria digital o no, y la diversidad siempre enriquece, ¿no? La diversidad siempre enriquece todo. Entonces uno tiene que darse la oportunidad de conocer gente nueva, de escuchar otras opiniones. No necesariamente tiene que compartirlas, pero darle la oportunidad de conocer gente nueva, eso siempre enriquece, ¿no? Buenísimo. Y justo dentro de todos los perfiles que pueden trabajar dentro de la industria digital, eh, hay un perfil que me gustaría ahondar un poco más. De hecho, sé que tienes bastante background allí, que va por el lado de perfil comercial. Dentro de esta industria, ¿cuáles habilidades crees que debería tener un perfil comercial o alguien que quiere desarrollar o trabajar en posiciones comerciales? Y sobre todo, más, ¿cuáles desafíos podría enfrentar alguien que esté dentro de empresas tecnológicas, multinacionales, nacionales, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que las personas que tienen más éxito tienen una combinación extraña, ¿no? Una combinación no muy común.
y es la combinación de un perfil técnico, o sea, personas que conocen la parte técnica y que también conocen la parte comercial, que no tienen miedo de hablar en público, que no tienen miedo de aprender, de intentarlo. Y para ser un vendedor dicen que uno tiene que ser un poco loco, ¿no? Porque en realidad tienes que creerte, ¿no? Creerte que vas a tener éxito y tienes que intentarlo una y otra vez. Vas a encontrarte con muchos no y tienes que buscar el sí. Entonces, ese perfil es difícil. O sea, hay mucha gente que es muy buena vendiendo, pero que no tiene el background técnico y eso los limita mucho. Y hay mucha gente técnica que es muy buena técnicamente, pero no le gusta hablar en público, no le gusta tener exposición. Entonces, encontrar ese perfil de la persona que tenga ese conocimiento técnico, que pueda desarrollarlo y que también tenga esas habilidades o pueda desarrollar las habilidades comerciales, es difícil. No hay mucha gente así, pero quienes tienen ese perfil generalmente tienen mucho éxito en el mundo comercial, en la industria de la tecnología, ¿no? Buenísimo. Yo una vez escuché una frase que decían, cualquier profesión que seas o donde estés, siempre es bueno desarrollar estas habilidades comerciales de venta, ¿no? Porque al final, de alguna forma, siempre vas a vender un producto, un servicio o hasta tu propio perfil. Qué tan cierto consideras que es esto? Yo creo que es verdad, yo creo que siempre estás vendiendo. O sea, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos vendiendo. Cuando postulamos a una empresa, estamos vendiendo nuestro perfil, estamos vendiendo nuestro conocimiento, nuestras habilidades. Cuando negociamos con alguien, porque lo hacemos todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta, pero diariamente, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, tú negocias tus tareas, negocias, se alcanza lo que vas a hacer, y tienes que trabajar en tu perfil, tienes que vender tu perfil para poder crecer profesionalmente, ¿no? Tienes que saber venderte internamente. De hecho, parte de este crecimiento que mencionabas, yo te conozco porque fuiste mi mentor en la universidad y de hecho me encantaría también hacerte una pregunta relacionada a eso. Vi que ya eres mentor más de 9 años, o muchos años de hecho, dentro de este programa que existe en la Universidad Católica. Y me gustaría saber cuál es tu motivación para hacerlo y si has identificado alguna tendencia que se va repitiendo dentro de tu mentis, ¿no? Muy buena pregunta también. Yo hace muchos años, cuando estudié en la Universidad Católica, tuve acceso a estudiar en la universidad porque me dieron una beca, ¿no? Que fue una beca de alrededor del 80%. Entonces, yo siempre quedé agradecido con la universidad por la oportunidad que me dio. Y cada vez que se ha presentado la oportunidad de retribuir eso, lo he hecho. El ser parte del equipo estos de mentores de la universidad es una excelente oportunidad porque primero que te da, como vaya la redundancia, te da la oportunidad de poder conocer gente joven. Que a mí me hubiera encantado tener a alguien que me ayudara a entender este mundo loco de laboral cuando recién empiezas, que me diera consejos de cómo presentar una entrevista, cómo armar mi CV, que me contara que algunas cosas que en ese momento te parecen que pueden ser, que pueden marcar tu vida, ¿no? Que están escritas en piedra. En la vida no es así, ¿no? Uno puede reinventarse múltiples veces, uno puede cambiar de trabajo muchas veces, pero que me dieran la oportunidad, o sea, disfruto, he conocido mucha gente, esa gente me ha ayudado, me ha aportado mucho a mí, y yo espero también haberles aportado a ellos. Y yo creo que es como que un tema mutuo, ¿no? Es un aporte mutuo, ¿no? Desde la visión de cada uno, ¿no? Nuevamente, el tema de la diversidad, ¿no? Hay temas generacionales, o sea, imagínate, 9 años es un mundo, en el mundo digital y en la industria, y el conocer los perfiles, el conocer las aspiraciones, porque siempre que hablas con gente joven que recién va a empezar en el mundo laboral, o sea, lo bueno de eso es que sientes esa ilusión que tienen para empezar y te ves reflejado en ellos, ¿no? En el momento en que tú empezaste, que también tenías esas ilusiones y eso refresca a las personas, ¿no? Te rejuvenece, te hace sentirte, o sea, recuperar la fe, digamos, en las cosas, ¿no? Ver cómo generación tras generación intentamos hacer las cosas mejor y yo creo que estamos avanzando lento, pero estamos avanzando. Exacto. Ahí para cerrar la idea, como resumen, entiendo que va más por el lado de retribución, por lo que en algún momento quizás tú aprendiste por tu cuenta y bueno, por parte de la universidad, ¿no? Me encanta bastante que de hecho yo también comparto esa visión porque he sido jefe de práctico, he enseñado en algunos lugares y más allá de buscar un lado monetario, creo que formar quizás a futuras generaciones o personas que se van dedicando a la empresa tecnológica, creo que ayuda muchísimo y suma, ¿no? Me gustaría un poco conocer también, dentro del background de la experiencia que tienes, cuando lideras en equipos de diferentes países, ¿cómo logras mantener una cultura unificada en todo tu equipo, no? A ver, lo importante para liderar un equipo en general es compartir una visión. Y para poder compartir esa visión, poder tener ese sueño en común,
todos tienen que obtener alguna recompensa, ¿no? Todos tienen que obtener un beneficio. O sea, yo he visto empresas que de pronto ponen metas muy agresivas de ventas, pero si eso no se traduce en un beneficio para el equipo no lo va a dar todo. Entonces uno tiene que aprender a inspirar a la gente con un sueño en común, que sea verdad, ¿no? No prometer, simplemente armar con ellos esa visión en conjunto, y por esa visión lo vas a dejar todo. Vas a luchar y vas a darlo todo para conseguirlo. Y también lo importante es escuchar a las personas. O sea, nadie tiene la verdad absoluta, entonces a veces nos podemos equivocar. Y es súper bueno que la gente tenga ese espacio seguro en el que pueda decirte las cosas como son. Yo siempre he creído que mientras se digan las cosas con respeto, cualquier crítica o uno tiene derecho a compartir su visión de las cosas, ¿no? Claro, y justo cuando tú compartes la visión dentro de tu equipo y bueno, todos están alineados a esta o van conversando para ver cómo se va ajustando, ya en la parte de la ejecución, que personalmente considero que es una parte esencial para que la estrategia y todo lo que han pensado se vuelva realidad, ¿cómo logras delegar manteniendo el alto rendimiento de tu equipo, no? Eso también es importante. Yo creo que sobre todo la gente que empieza en liderazgo de equipos, el problema que tiene es el de delegar tareas. O sea, delegar tareas sobre la responsabilidad nunca se delega, ¿no? Lo que tú delegas es una tarea. Pero si tú tienes un equipo bueno, un equipo de gente profesional y un equipo de gente que sabe hacer las cosas, tienes que dejarlos trabajar. Tienes que ayudarlos más bien a mejorar su rendimiento, tienes que ayudarlos a destrabar obstáculos, pero tienes que dejarlos que aprendan, jueguen, que caigan, ayudarlos a levantarse, y poco a poco el rendimiento va a ir mejorando porque la gente va a aprender. Es como desarrollar un músculo en el gimnasio. O sea, si la gente no hace ejercicio, nunca va a poder desarrollar su músculo. Entonces hay que darles ese espacio, sobre todo un espacio seguro, en el que las personas puedan fallar. Es como las startups, ¿no? Te dicen siempre, uno tiene que fallar, sí, vas a fallar, pero falla rápido y barato. Entonces, crear ese espacio donde la gente pueda fallar, pueda probar nuevas cosas, porque uno tiene que reinventarse constantemente, pero sobre todo crear ese espacio, ¿no? Ese espacio en el que la gente sienta confianza y pueda trabajar en equipo. Mucho se dice que las empresas son como familias. Yo no creo que sean familias, tienen que buscar ser equipos de alto desempeño, ¿no? Donde todos den lo mejor de sí para lograr un objetivo común. Ujú. Buenísimo. ¿Y cuál crees que es el mejor consejo que darías dentro de una negociación y cómo lo aplicaste en su momento, ¿no? Escucha. Generalmente cuando alguien va a negociar, arma su plan, dice, no, esto es lo que voy a decir, esto es lo que voy a presentar, y con esto nadie me va a poder decir que no. Y generalmente las cosas no salen como uno las planea. Yo creo que lo principal es entender. O sea, cuando uno negocia, una de las cosas que te enseñan es que uno tiene que negociar sobre intereses, no sobre posiciones. Entonces, tienes que entender cuáles son los intereses de la otra parte y tratar de buscar un consenso en el que sea una oportunidad de ganar-ganar, ¿no? De que ambos ganen. Si no hay esa posibilidad de ganar-ganar, es muy difícil que se dé una negociación exitosa, ¿no? Pero siempre tienes que escuchar. O sea, y te vas a dar cuenta, muchas veces cuando van a competir o por un proyecto, por ejemplo, la gente va y hace presentaciones increíbles, da lo mejor de sí, hace súper presentaciones, invierte mucho dinero, reservan salas en hoteles, buffets, le dan regalos a los clientes. Pero muy rara vez alguien se sienta a escuchar qué quiere el cliente. O sea, ¿qué feedback me das de lo que te presenté? ¿Te parece? ¿Hay algo que quieres ajustar? Y eso lo valora mucho el cliente. Yo creo que tenemos que aprender a escuchar un poco más. De hecho, me parece súper interesante el comentario, el aporte que das, porque pienso de que es una habilidad que también debemos de ir desarrollando, ¿no? Suena como algo súper simple, pero al final es parte también del criterio común. ¿Y cómo crees que alguien que necesita o quiera reforzar estos skills de negociación podría reforzar este skill de aprender a escuchar, ¿no? Practicando. Todo se desarrolla practicando. Aunque practiques un 1% diario, el tema es que practiques. O sea, trates de estar justamente, ¿no? Como decíamos, en un ambiente controlado, donde esa falla no sea demasiado costosa. Comienza a negociar, comienza a escuchar a las personas. Si te das cuenta que estás hablando demasiado, haz una pausa, escucha al otro. Las pausas, por ejemplo, es algo que te enseñan en la negociación. O sea, si estás hablando mucho, está mal. Tienes que hacer pausas para darle un espacio a la persona para que la otra hable. Porque hay personas que son introvertidas y no es tan fácil que hablen. Entonces tienes que darles un espacio de confianza
para que esa persona pueda hablar y pueda revelarte cuáles son realmente esos intereses que están detrás de esa posición aparentemente inamovible que tiene la persona. Al final todos queremos algo. Entonces negocia sobre intereses, no sobre posiciones. Si sobre posiciones llegas a un punto muerto, ¿no? Que nadie gana. Claro. Ese es el segundo hack que nos compartes. De hecho, el primero, aprender a escuchar, y el otro, justamente entender qué es lo que busca o los intereses de las personas, ¿no? Me parece buenísimo. No sé si tendrás un tercer hack o recomendación que aportarías dentro de la comunidad. En realidad, más que ser un aporte mío, es algo que he ido aprendiendo en el camino. O sea, yo creo que todos tenemos la oportunidad de tener múltiples mentores, a veces con el buen ejemplo y a veces con el mal ejemplo, ¿no? Yo he tenido jefes extraordinarios, o sea, personas que han sido muy capaces, algunos no tan buenos, pero todos me han enseñado algo. Todos me han enseñado algo. Yo amé, por ejemplo, la vida comercial, o sea, yo creo que el lograr el éxito comercial, o sea, el lograr cerrar un negocio que era muy difícil, conseguir que el cliente lo acepte, que firme, nosotros tenemos una campana que suena cuando cerramos un negocio, era una adrenalina increíble. Pero cuando comencé a trabajar con personas, cuando comencé a trabajar, a gestionar gente, descubrí algo diferente. Y era de que la satisfacción que te da el ver cómo la gente se desarrolla y que es de alguna manera es gracias al aporte que tú le das, el espacio que le das para que esa persona pueda desarrollarse, la ayuda que le das, que es un grano de arena, es una satisfacción muchísimo más grande. De repente no es tan, no tiene tanta parafernalia, pero es satisfactorio, ¿no? Entonces yo creo que te diría que uno tiene que aprender a desarrollar sus habilidades blandas, ¿no? Uno tiene que aprender con empatía a trabajar con la gente. Para ser un líder no necesitas una posición, no necesitas ser un jefe, no necesitas una jefatura, necesitas liderar. Y para liderar necesitas escuchar a la gente y creer en las personas. Yo creo que es eso, o sea, creo que estamos despersonalizando mucho las cosas, pero es importante creer en las personas, más que despersonalizar, deshumanizar. Pero es creer en la gente, o sea, la tecnología es una herramienta, o son múltiples herramientas súper útiles, pero si no están en función de ayudar a que la vida de las personas sea mejores, entonces en realidad no los estamos usando adecuadamente, ¿no? Entonces, darle un enfoque, te diría, darle un enfoque de personas, ¿no? Buenísimo, me parece interesante porque cuando hablamos mucho de tecnología y más desde el año pasado con la inteligencia artificial, todo lo que salió y sigue saliendo y más salido todavía, creo que siempre vamos viendo en que automaticemos, por ejemplo, los servicios postventa, ¿no? O al servicio al cliente, que lo automaticemos, que responda siempre un bot, pero al final, poco a poco, las empresas en general se van dando cuenta, o hasta los profesionales que estamos en la industria tech, que va siendo cíclico, ¿no? Ok, ya está pasando por toda esa automatización, pero eventualmente la gente va a querer siempre conversar con una persona, más allá de con un bot. Entonces me parece buenazo colocar como que al centro a las personas, al usuario, al consumidor, porque va siendo algo cíclico, ¿no? Que ya hace 5 años, no sé, 10 años, buscábamos como que automatizar todo por temas de eficiencia, costos, etcétera, ¿no? Waze, ¿no? Pues, siempre regresamos a lo de siempre. Es una ley al final de la vida, de los negocios, de las empresas. Me parece buenazo esa reflexión. Y justo hablando de los equipos, ¿cómo te aseguras de que tu equipo se mantenga comprometido y feliz en lo que hacen? Tengo reuniones con ellos, o sea, reuniones a nivel de grupo y reuniones con cada uno de ellos. Cada uno tiene una agenda personal de desarrollo profesional diferente. Cada uno quiere o aspira a algo diferente al otro. Entonces, por eso es importante que los equipos no sean tan grandes a nivel de personas respecto de la jefatura, ¿no? De parte de su jefe. Porque si es un equipo muy grande que tiene un solo jefe, es muy difícil que se dé tiempo de poder hablar con cada uno de ellos. Y es importante, o sea, es importante que puedas hablar con las personas, que puedas ayudarlos a desarrollar su carrera. Las personas van a estar comprometidas contigo en función de que eso les aporte también algo a ellos. Entonces, en la medida en que tú mantengas una comunicación clara, que seas sincero, que no les mientas, que no les prometas cosas que no se pueden cumplir, y que le des un espacio de crecimiento, yo creo que la gente siempre va a estar comprometida, ¿no? Buenísimo. Y dentro de esta rutina que hablabas, ¿cómo crees que impacta dentro de la productividad y el bienestar personal de cada uno de las personas que conforman tu equipo? Yo creo que tenemos que pasar, en general, a trabajar por objetivos.
Yo creo que la visión de un horario fijo, de ir a sentarse en un escritorio y estar todo el día ahí sentado para que el jefe mire que estás ahí trabajando, es una visión obsoleta, ¿no? Yo creo que las personas tienen que trabajar con objetivos, tienen que aprender disciplina, porque si no tienes disciplina, en realidad no vas a poder lograr el objetivo. Pero se tiene que medir a las personas por objetivos y objetivos claros, algo que pueda medirse. Y en función de eso, lograr los resultados, ¿no? Dentro de buscar estos resultados, ¿cuál crees que es el mejor indicador para medir el crecimiento personal, ¿no? Y cómo lo aplicas a tu vida, por ejemplo? Yo creo que cada cierto tiempo, depende de cada persona, tienes que hacer un balance de lo que estás haciendo y si eso que estás haciendo realmente te aporta como persona, ¿no? O sea, mucho se habla de la vida personal y la vida profesional como si fueran cosas separadas y las personas no son partes, o sea, las personas son un todo. Entonces, tiene que haber, no sé si es un equilibrio la palabra, pero tiene que haber, digamos, un equilibrio entre lo que eres en todas las facetas de lo que conforma tu vida. Y si realmente en algún momento sientes que necesitas algo diferente, explora, busca otra cosa. O sea, me ha pasado varias veces que he estado en trabajos que han sido muy buenos, que los he disfrutado mucho, pero llegó un momento en que sentí, quiero algo más, quiero algo diferente. Y no es porque eso esté mal, simplemente quiero desarrollar una habilidad diferente, quiero explorar otra forma de trabajar, otro tipo de oportunidades. Y las he tomado, o sea, he renunciado, he ido a buscar otras oportunidades. A veces ha sido complicado, a veces ha sido más sencillo. Con el tiempo te das cuenta que uno no tiene que ser tan impulsivo, que tiene que medir un poco más sus pasos. Pero siempre tienes que hacer ese balance, o sea, entender si lo que estás haciendo te hace feliz. Si te levantas por la mañana y es un, no, tengo que ir a trabajar, probablemente no estés en el lugar adecuado. O sea, tienes que disfrutar lo que haces. No todo es alegría, o sea, van a haber momentos tensos, van a haber momentos de mucha demanda, pero si en el balance es positivo, yo creo que está bien. O sea, tienes que hacer algo que tú al final del día digas, oye, ¿sabes qué? Me gusta donde estoy, me gusta lo que hago, siento que aporto. Y esto me suma como profesional y como persona. Buenísimo. Y justamente hablando o ya pasando a la parte profesional que también mencionabas que era, bueno, no son partes, pero es toda una visión integral, ¿no? De cada uno. Me gustaría un poco conversar contigo o que nos cuentes cuáles crees que son los mayores retos que va a enfrentar la industria digital, ¿no? A futuro. De hecho, ya no tanto a 5 años, probablemente hasta 3 años, a 2 años o el próximo año, unos meses, ¿no? Es la necesidad de reinventarte. O sea, cada vez es más rápido los cambios que hay, como dices tú, cambios tecnológicos, cambios culturales, la globalización, la competencia cada vez es más dura, entonces tienes que seguir estudiando, tienes que estudiar constantemente, tienes que prepararte, tienes que escuchar, tienes que estar listo para el cambio. O sea, ya no se trata de si lo haces o no lo haces, sino se trata de cuándo lo haces. O sea, pensar que un profesional de tecnología no va a saber de inteligencia artificial o no va a estar interesado en conocer inteligencia artificial es una locura, ¿no? Antes hablábamos de lo que eran las tecnologías emergentes y ahora no tiene nada de tecnología emergente, es una tecnología cotidiana, ¿no? Sí, sí, recuerdo mis clases cuando mencionaba lo de la tecnología emergente. Hablando de esas tecnologías o tendencias, ¿cuáles crees que transformarán en cómo trabajemos y viviremos en los próximos años? Yo me acuerdo que hace unos años había una duda enorme en las empresas, sobre todo acá en Perú, del tema de la virtualidad, ¿no? Decían, no, las empresas no pueden funcionar virtual, que todo tiene que ser presencial, y de pronto viene una pandemia y nos obligó a tomar el tema de la virtualidad como la única forma en muchas industrias de seguir trabajando, ¿no? Entonces yo más que la tecnología creo que son las circunstancias de la vida las que nos obligan a adoptar las tecnologías porque el ser humano, creo que por una naturaleza, se resiste al cambio. No resistimos el cambio, aunque digan, no, no resistimos, sí, todos se resisten al cambio. Nos da miedo lo desconocido, nos da miedo salir de esa zona donde nos sentimos seguros, pero creo que parte del crecimiento profesional y del crecimiento de las personas es ese, ¿no? Explorar y seguir avanzando y seguir aprendiendo. O sea, no todos tienen que ir en la curva, digamos, surfeando la ola, pero sí tenemos que adentrarnos un poco para aprender de las cosas nuevas que van saliendo, ¿no? Y esto va a tener que ser una constante. Yo creo que en estos años el tema de tomar cursos, de aprender, de escuchar, de ir a conferencias,
va a ser algo, parte del día a día, ¿no? Uno va a tener que separar, así como uno almuerza todos los días, uno va a tener que estudiar todos los días, aunque sea un poquito. Buenísimo. Quizás no sumarnos a la ola totalmente, pero al menos sí remojar un poco los pies, al menos un rato, ¿no? Ya, o sea, depende de la persona, ¿no? Hay personas, a mí, por ejemplo, me encanta estudiar, pero yo sé que hay gente a la que no le gusta mucho estudiar, pero es inevitable, ¿no? Es algo que es parte, creo, ya del trabajo, o sea, no es ya un adicional, no es un plus, es parte del trabajo el estar bien informado, el estar al tanto, sobre todo en el mundo de la tecnología que cambia tanto, el estar al tanto de la tecnología es parte del trabajo, ¿no? Exacto. Y hasta ahora que me pongo un poco a pensar con lo que me comentabas al final, recuerdo que hace 5 o 10 años un skill que se valoraba bastante era saber el inglés, ¿no? Y ahora ya es un obligatorio. Entonces, probablemente, no sé, de acá a 3 5 años, también manejar esa tecnología de inteligencia artificial, chat generativa, vía generativa, creo que puede llegar a ser un baseline en su momento, ¿no? En un futuro. Sí, correcto. Yo creo que todas esas cosas se van a enseñar, si no es en el colegio o en la universidad, ¿no? Buenísimo. Y justo ya entrando a uno en los bloques finales, me gustaría un poco explorar en cuál fue el reto más difícil que superaste en todo tu desarrollo personal o profesional y qué aprendiste de él. Esa pregunta es interesante y mira, siendo completamente sincero, yo creo que cada vez, en cada etapa de la vida, uno siente que de pronto llega un momento y dice, no, este es el desafío de mi vida, si lo supero no va a haber nada más difícil, pero luego pasa un tiempo y te encuentras con un desafío muchísimo más grande y no existe. O sea, yo creo que no existe el desafío de la vida, o por lo menos para mí no ha existido, ¿no? Siempre he encontrado desafíos que me han costado mucho sobrellevar, superar, y cuando los he superado, ha pasado un tiempo y otra vez encontré un desafío más grande. Y gracias a Dios los he podido ir superando. Entonces, yo creo que es paso a paso, ¿no? Paso a paso, tomárselo con calma, entender la situación. Lo que aprendes con el tiempo, como te decía, es al no ser impulsivo, a pensar bien, a tomarte un tiempo para tomar la decisión correcta, a definir cuál es la mejor estrategia para poder superar ese obstáculo. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estudiaba en la universidad, tenía que pagarme el último ciclo. Entonces estaba desesperado para conseguir el dinero para poder pagar el último ciclo. Entonces conseguí 3 trabajos. Era jefe de práctica, trabajaba dando clases de matemáticas, de ciencias, y aparte de eso, también era programador. Entonces tenía 3 trabajos, dormía creo que 4 horas al día, estaba súper cansado siempre, pero no necesitaba 3 trabajos, necesitaba uno que me pagara más o menos bien para poder pagarlo en la universidad. Pero en ese momento, claro, uno que es impulsivo comenzó a buscar lo que sea y conseguí 3 trabajos, ¿no? Y ahora que lo veo en retrospectiva, no, desde hizo haber sido uno y que pagara más o menos bien y por eso conseguí pagar la universidad. Entonces, así durante la vida han habido diferentes casos en trabajos, cuando tomé la decisión, por ejemplo, de ir a trabajar fuera de Perú, y no conocía a nadie en Chile, me fui con mi maleta y con un montón de sueños y 20 y pocos años y de pronto fue difícil, pero logré salir adelante. Y dije, no, este es el mayor desafío. Después cuando regresé a Perú y conseguí trabajo en empresas, por ejemplo, grandes, una empresa minera muy grande, trabajé y dije, no, este es el desafío más grande, logré que me contrataran y feliz. Y de pronto terminé yendo a una empresa de tecnología, una transnacional, y dije, no, ese es el desafío más grande. Y no, porque después cambié de trabajo, después fui vendedor, y dije, no, ese es el desafío más grande. Y bien, hacer la cuota de ventas, y de pronto dije, ya, ese es el desafío más grande, y no fue el desafío más grande, después vino el de ser manager. Entonces yo creo que es importante que te pongas retos y que te pongas objetivos, y conforme lo vayas superando, vas a tener la satisfacción de poder mirar atrás y ver que has superado un montón de cosas y que has vivido un montón de cosas que de pronto ni siquiera pensabas que podían pasar, ¿no? Y de pronto pasaron. Entonces no creo que haya el desafío de la vida. Yo creo que ese desafío de la vida depende del momento de la vida en el que estás. Pero te dejan recuerdos buenos, ¿no? Tú te acuerdas de lo que superaste y sonríes porque te da la satisfacción de haberlo hecho, ¿no? Y que creciste, ¿no? No, eso sí es verdad, ¿no? O sea, cada desafío fuerte que te presenta en la vida te transforma, te conviertes en alguien, yo creo que alguien mejor. Entonces, nada, o sea,
No creo que haya uno solo. Yo creo que son los desafíos que van apareciendo constantemente. Probablemente el desafío que constantemente siempre me alienta y de pronto es un tema de personalidad es cuando alguien me dice que no puedo hacer algo. Cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, me dijeron, no, tú no puedes estudiar ingeniería porque tú tienes más habilidad para las letras, tú deberías estudiar derecho o una carrera de letras. Y yo quería estudiar ingeniería, entonces me metí a estudiar ingeniería. Cuando postulé a la universidad y me dijeron, no, el examen en la universidad es muy difícil, no vas a poder entrar, y entré. Después me dijeron, no, que no vas a poder pagar la universidad y conseguí la beca. Entonces, te das cuenta, eso poco a poco va superando, va superando, va superando. Si quieres algo, lucha por lo que quieres, inténtalo. De repente no solamente una vez, sino una, dos, tres, o sea, las veces que sean necesarias hasta alcanzarlo. Y poco a poco ese desafío, que parece el desafío de tu vida, va a ir mutando, va a ir creciendo, pero tú también vas a ir creciendo para poder superarlo, ¿no? Cada vez que lo superes vas a ser una persona mejor. Buenísimo. ¿Siente que de alguna forma ha habido un Rubén antes y después de cada uno de estos desafíos totalmente diferente? ¿Lo Sí, resumirías ahí? sí, claro. Buenísimo. Me encantó toda la respuesta. De hecho, recuerdo mucho cuando me daban las mentorías que esa dosis de inspiración que de alguna forma sentía, sobre todo por el crecimiento y más allá del lado profesional, todo este lado personal que ya uno aderezando y ya entrando al mercado laboral a tiempo completo, el real, esa vida fuera de la universidad, se va dando cuenta, ¿no? De hecho, algo súper rápido, esa parte que mencionabas de conseguir más de un trabajo, creo que es un aprendizaje que cualquier persona se va dando cuenta dentro de los primeros años de la universidad, al menos en promedio diría, porque al final saber cómo optimizas tu tiempo y vuelves más valioso cada vez tus horas hombre o las horas de tu día a día, ¿no? Todo al final tenemos 24 horas, probablemente trabajemos entre 8 a 10 horas en promedio algunas personas, y creo que es bastante óptimo buscar, conseguir o ver cómo podemos agregar mucho más valor a través de aprendizaje, llevar cursos, aprender nuevos skills, etcétera, para que cada vez vaya valiendo esto y no busquemos ocupar todas las horas de nuestro día, ¿no? Al final, yo soy muy fiel creyente de que estar ocupado no es igual a ser productivo, ¿no? Y creo que hay muchos sesgos también que cualquier persona puede pasar por ese lado, ¿no? Buenísimo. Y de hecho, vi que también estudiaste un máster afuera. ¿Recomendarías llevar un máster dentro o fuera de Perú? Tuve un máster en Perú, me gustó mucho, y luego, cuando ya, después de haber sido vendedor y de haber logrado, digamos, superar la meta, de haber logrado el objetivo, yo siempre había querido tener la experiencia de tener una maestría afuera, ¿no? Y dije, ese es el momento, o sea, te voy a esperar tener 60 años para hacerlo, ¿no? Ese es el momento. Entonces, renuncié a mi trabajo en ese momento. Imagínate, el momento que tú dices, pero ¿cómo vas a renunciar? Este es el mejor momento de tu carrera. Y y dije, no, esto quiero hacerlo. Y renuncié, me fui a España a estudiar. ¿Y cómo es la vida? O sea, cuando estuve allá, estuve llevando esta máster en emprendimiento e innovación. Yo estaba, venía de trabajar en ventas, entonces uno es una máquina de ventas, ¿no? Entonces yo sentía que tenía mucho tiempo libre. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, busqué otra maestría, otro máster, uno de Big Data y Analytics. Entonces, terminando dos máster, y igual sentía que tenía mucho tiempo. En realidad, cuando uno ya agarra un ritmo de trabajo, o sea, claro, uno cuando está en la universidad dice, no tengo tiempo, la universidad me consume todo el día. Pero cuando uno empieza a trabajar se da cuenta que no necesariamente, que la universidad no era lo más difícil, ¿no? Que también el Sí. trabajo te consume mucho tiempo. Entonces, imagínate, ya con más de 30 años, renunciando y pasando a una maestría, sentí que tenía tanto tiempo que terminé haciendo dos. Yo creo que es importante. La diferencia está en las personas con quien interactúas. Cuando le hice en Perú, la mayoría, si no es el 100% de los alumnos eran peruanos. Mis profesores también, la mayoría o todos eran peruanos. En cambio, cuando tuve la experiencia de hacer esta maestría afuera, me fui a vivir a España un año prácticamente. Conocí mucha gente, fíjense, y lo bueno es que en estos tipos de universidades donde hacen másters, la gente viaja, entonces había gente de diferentes países. Conocí mucha gente de diferentes países, hice muchos amigos, aprendí mucho de mucha gente.
los profesores también eran profesores de diferentes países. Yo creo que la comunidad europea comparte mucho el tema es como un gran país, entonces habían profesores de diferentes países que tenían diferentes estilos. Yo creo que es una oportunidad, si alguien tiene la oportunidad de hacer una maestría afuera, yo creo que debería aprovecharlo, no se va a arrepentir. Aprendes mucho, no solamente del tema, ¿no? Sino también aprendes de la gente con la que interactúas, tanto tus profesores como los demás alumnos, ¿no? Y la experiencia de vida en otro país es también importante, ¿no? Yo he vivido aquí en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, pero pero vivir en Europa es otra experiencia, ¿no? Pero igual, o sea, regresé a Perú porque, no sé, por alguna razón, siempre Perú me gustó mucho. Por la gente dice, no, cuando fue Chile me decían, ¿por qué te quedaste ahí? O fue que digo, ¿no te quedaste ahí? No, cuando estuve trabajando en la minera y me decían, ándate a vivir a Canadá. Y yo decía, pero yo quiero, me gusta vivir en Perú. Me decían, ¿por qué te gusta vivir? Yo no sé, yo siempre he amado mi La país. comida, la comida. Puede ser, puede ser. Rescato mucho porque creo que parte de poder desarrollar o tener este crecimiento también, justo lo que conversábamos al inicio, es tener esta diversidad o pasar por ciertas experiencias que te den quizás otra forma de ver las cosas, ¿no? Creo que parte de un máster o un MBA o un posgrado te ayuda bastante a tener o a recopilar esta vivencia que puedes tener y más allá si fuera de donde naciste o donde creciste, ¿no? Y nada, y creo que esos skills, y justo también lo que comentaste en algún momento de desarrollar las habilidades blandas, te ayuda porque al final, más allá de estar en las clases, aprender los temas, yo siempre he escuchado y también estoy de acuerdo, aunque me haya llevado a un posgrado o un estudio superior después de la universidad, es que uno de los valores más destacables que puedes obtener de un estudio posgrado es justamente las conexiones que te pueda llevar, las experiencias que pueda vivir, porque al final normalmente lo vas a implementar para tu equipo o donde vas a liderar, ¿no? Sí. Y sobre todo algo interesante de esto de los posgrados es que uno siempre piensa que los posgrados los tienes que hacer, no sé, pues antes de cumplir los 30 años. Y yo conocí gente que tenía 25, 27, 30. Hay gente que tenía más de 50 años y está haciendo posgrado. O sea, no hay edad para eso. Yo creo que cada uno tiene su historia de vida, cada uno tiene su momento. Y lo importante es si quieres hacerlo y tienes la posibilidad de hacerlo, que no pierdas la oportunidad, ¿no? No importa, o sea, la edad en realidad es un número más, ¿no? Es un número, sí. Exacto. Y justamente hablando de la vida, de la edad de cada uno y cuándo puede ir tomando diferentes retos, ¿cómo crees que ha cambiado tu definición de éxito a lo largo de tu carrera y actualmente qué significa hoy para ti? Creo que el éxito, y de repente esto puede ser algo controversial, pero lo define la gente alrededor tuyo. O sea, cuando tú dices que alguien es exitoso, o sea, o bueno, alguien puede decir, ah, yo soy exitoso, pero en realidad, generalmente el éxito, o decir que alguien es exitoso, es una valoración del público hacia ti, o sea, de tu entorno hacia ti, a lo que has hecho. Yo creo que uno lo que tiene que buscar más allá del éxito, porque yo creo que todo profesional le gustaría ser exitoso, le gustaría ser reconocido tener ese reconocimiento de su entorno. Yo creo que lo que uno tiene que buscar siempre es tratar de hacerlo lo mejor que pueda hacer con lo que tiene adelante, ¿no? O sea, con la oportunidad desde la posición en la que estés. Yo creo que todo aporte es importante. Todo aporte es importante. Ahora, por ejemplo, se ven muchas películas de la NASA, ¿no? Donde se dan cuenta, por ejemplo, que una señorita que fue la que escribió toda la programación fue clave para el éxito del proyecto, aunque no estuvo en el alunizaje, ¿no? Pero fue clave para eso. Entonces, no hay aporte pequeño. Yo creo que en la medida en que tú puedas aportar desde el lugar en el que estés y que lo hagas de la mejor manera, estás aportando. Y eso es importante, ¿no? Es importante que los líderes de las organizaciones den esa visibilidad del aporte que tienes que dar para los demás. Y más importante que el éxito, creo que es la paz interior, o sea, la tranquilidad, el sentir al final del día, el poder respirar y decir, estoy contento con quien soy, estoy contento con lo que hago, poder dormir tranquilo, creo que es algo extremadamente valioso. Y si puedes hacer eso, si al final del día estás satisfecho con lo que hiciste, si estás contento a la mañana siguiente cuando tienes que ir a trabajar, aún por más desafíos que se presenten, si crees en lo que estás haciendo, entonces yo creo que vas por el camino correcto.
Más allá de si la gente reconoce o no reconoce tu éxito. Mira, cuántos artistas tuvieron que morirse para que recién reconocieran el valor de sus obras. Entonces, es importante la opinión de los demás, pero no debería ser algo tan importante como para que no te escuches a ti mismo. Claro. Y dentro bueno, dentro de escucharse a sí mismo y buscar o que esté relacionado a la parte de crecimiento de cada uno, ¿qué consejo darías a alguien que quiere destacar en su trabajo sin perder justamente de vista el crecimiento personal o su enfoque, ¿no? En este. Que busque feedback. O sea, ¿cuántas veces he hablado con jóvenes que están empezando a trabajar y se esfuerzan mucho, pero nunca han hablado con su jefe acerca de eso, acerca de su línea de carrera, de lo que quieren hacer? Entonces probablemente están poniendo el esfuerzo en actividades que no agregan mucho valor. Entonces yo les diría, hablen con su jefe inmediato, planteenle que quieren crecer profesionalmente, que les explique un poco cómo funciona la empresa, qué cosa es lo más valorado, que les cuenten un poco cuáles son esa línea de carrera, que les cuente un poco de pronto su experiencia dentro de la empresa, para poder entender dónde tiene que poner los esfuerzos. O sea, uno siempre tiene que trabajar bien, pero uno tiene que aprender a trabajar de manera inteligente. Entonces a veces uno dice, no, uno tiene que esforzarse, otro dice, no, uno tiene que trabajar inteligentemente. Yo creo que tienes que esforzarse inteligentemente. Y ya para entrar a la última parte del espacio, esas partes son preguntas rápidas. De hecho, es dar la respuesta concisa. Si es que quieres explayarte un poco más, acá. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? De pronto el anticonsejo, lo mejor que me pudieron haber dicho muchas veces es, no puedes. Eso se convertía en mí en una fuerza que me hacía lograr lo que supuestamente no podía. Entonces he terminado haciendo cosas y me he terminado sorprendiendo a mí mismo también de superar cosas que no pensé que podía hacerlo, y simplemente fue porque alguien me dijo que no podía hacerlo, ¿no? Buenísimo. ¿Cuál es el mejor hábito que has adquirido en los últimos años? No sé si es un hábito, pero el tener paciencia. Yo era muy impulsivo y con el tiempo uno aprende a tener paciencia, a no reaccionar a la primera, a tomarse un tiempo. Así como cuando uno está molesto y quiere contestar un correo electrónico y dice, no, no, tranquilo, espera. O escríbelo, vuelve a leerlo. ¿Estás de acuerdo con lo que has escrito? Y te vas a dar cuenta que de pronto no. Entonces, Claro. que baje la furia y desactive la mente, ¿no? Prepárate un café para no pisar el palito, sobre todo. Sí, claro. Buenísimo. Si pudieras poner un mensaje en el cielo, ¿cuál sería? Empatía. Creo que nos falta mucha empatía. Nos falta ponernos en el lugar del otro. Pero de verdad, o sea, no simplemente poner un comentario en Facebook o alguna red social porque te da pena algo, o ayuden a esa persona, no, sino en realidad entender cómo puedes aportar tú y también escuchar a la gente sin juzgarlo. No creo que es difícil hacer eso. Buenísimo. ¿Con cuál creencia o mito que hayas escuchado no estás de acuerdo? Yo supongo que son varios, pero a la mente me viene aquello de que lo que vale tiene que ser un esfuerzo. O sea, yo creo que sí, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Si te pasa algo bueno, disfrútalo. O sea, no tienes que sentirte culpable porque algo bueno te pasó. Hay gente que se siente culpable porque algo bueno le pasó, ¿no? Disfruta lo que la vida, lo que Dios te dio, ¿no? Disfrútalo, compártelo. Pero no te preocupes porque no fue difícil obtenerlo, ¿no? A veces uno tiene suerte. Buenísimo. Y ya con esto cerramos, Rubén. ¿Qué te motiva a levantarte cada día? ¿Qué me motiva? Y el tratar de ser una mejor persona. Yo creo que todos tenemos un trabajo, de repente va a ser interminable, el buscar ser alguien mejor, el aprender y esforzarse cada día por ser alguien mejor, ¿no? Así como te decía que cuando uno es joven, y lo mejor que uno puede hacer cuando uno es joven es esforzarse porque tienes que aprender mucho. Entonces, uno tiene que esforzarse mucho, pero uno también tiene que soñar mucho, porque eso justamente te va a dar la fuerza para seguir adelante en los momentos complicados. Y créeme que van a haber momentos complicados, pero son esos momentos complicados, como te dije, los que una vez superados, y cuando pase el tiempo vas a voltear, vas a ver lo que has hecho y te vas a sentir orgulloso de quién eres. Exacto. No dan desarrollo esos momentos. Buenísimo. Muchas gracias, Rubén. Un No, gusto. gracias a ti por el espacio. Estamos en